Y hoy vamos a continuar con algo que el Señor nos entregó hace 8 días. Hace 8 días el Señor nos habló de qué le estamos dando a Dios. Y créame que fue un tema, yo me siento muy bendecido por la cantidad de comentarios que he recibido con relación a esta enseñanza. Y algunas personas también de pronto piensan que de pronto este tipo de enseñanzas tiene que ver es con pullas a alguien. No, es que el Señor a veces manda hablar de esa manera. Hace 8 días dejamos en claro que somos sacerdotes, ¿sí o no? Dice Primera de Pedro 2:9, que somos sacerdotes. Y que a la vez de ser sacerdotes somos ¿qué? Somos sacrificios. O sea, que somos sacerdotes y que somos sacrificios, dice Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto al Señor, porque es nuestro culto racional. Y comenzamos leyendo un texto que está en Malaquías 1:8, que quiero hoy leérselo a usted nuevamente. Malaquías capítulo 1, versículo 8, y dice así: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ya hace 8 días lo hablamos, ya hace 8 días lo aclaramos. Y además, hace 8 días reflexionamos en varios puntos que nos dejaron ver qué realmente le estamos ofreciendo al Señor. ¿Qué es lo que realmente cada uno de nosotros le estamos dando al Señor? Y yo creo que usted, si quiere ver nuevamente, ojalá usted pueda hacerlo, si quiere verlo, y le damos gracias a Dios. Quiero decirle lo siguiente: algo sucedió con la grabación de hace 8 días. Y de un momento a otro se cortó la alabanza y apareció solamente la predicación. Pero si usted quiere escucharla nuevamente, hágalo, porque sé que lo va a bendecir muchísimo. Entonces, ahí hablamos también, para terminar, dijimos que muchas veces quienes se han llevado lo mejor de nosotros son nuestros ídolos. Con eso yo terminé hace 8 días, diciendo que los que se han llevado nuestra adoración, nuestro tiempo, todo lo de nosotros realmente fueron nuestros ídolos. Y yo dije, ¿qué ídolos? Y dije que eso lo dejábamos para hoy. Y por eso hoy quiero hablar a usted de cuáles son nuestros ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Y quiero hablar de eso porque Dios tiene cosas muy puntuales para decirnos hoy. Cualquiera puede decir: pastor, yo ya no tengo ídolos. Cualquiera puede decir eso y de pronto uno no discute, pero cualquiera puede decir: yo ya no tengo ídolos. Pero hoy quiero que miremos si realmente yo no tengo ídolos o si realmente sí tengo ídolos. Como decía un gran proverbista, sin querer queriendo los tengo. Y eso es algo real, mi amado. Yo quiero invitarlo a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Donde dice la palabra lo siguiente, Colosenses 3:5. Dice: haced morir. Y yo quiero que usted tenga en cuenta esa palabra. Dice: haced morir. O sea, está hablando de quién lo tiene que hacer morir. Nosotros, ¿verdad? No Dios, nosotros. Usted y yo tenemos que hacer morir. Dice: haced morir pues todo. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pero dice algo muy puntual: haced morir. O sea, nos está hablando a cada uno de nosotros. Eso no lo va a hacer Dios. Él ya hizo cosas. Hay cosas que usted y yo los tenemos que hacer. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pero usted y yo tenemos que hacerlo. Dice: haced morir pues lo terrenal. Y empieza a decir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay cosas que le corresponde a usted y me corresponde a mí. ¿Hacerlas qué? Morir de mi vida. Porque de lo contrario vamos a seguir caminando, dando tumbos, y tarde o temprano nos vamos a estrellar. Hablaba con alguien que me decía: yo pudiera dar una enseñanza, una predicación sobre lo que es eso. Cuando uno se va a veces alejando, y cuando uno está dejando que esto todo lo llene a uno y se va alejando de lo que realmente Dios quiere, el golponón
es bien tremendo. Y por eso el Señor dice en Colosenses, haced morir. Es una orden que el Señor le está dando a usted y a mí. Hagamos morir todo eso que causa idolatría en su vida. Un ídolo, quiero comenzar diciendo, un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que captura nuestro corazón. Es cualquier persona que captura o cualquier cosa que captura nuestro corazón. O sea, nuestra mente, nuestros afectos más que a Dios. Algo que capture tu mente más que Dios, ya lo consideramos nosotros que un ídolo. Y no nosotros, sino Dios mismo. Y dice la palabra más que a Dios, porque esa es la palabra clave. Todo lo que le capture a usted su mente, todo lo que le capture a usted sus afectos, más que Dios, es considerado por Dios un ídolo. Ahora, puede que se trate, y quiero ser muy honesto con usted, puede que se trate de algo bueno en sí mismo. Puede que se trate de algo bueno en sí mismo, pero si tú lo llegas a desear más que a Dios, si tú lo llegas a desear más y más que a Dios, entonces ya eso se ha convertido ¿en qué? En un ídolo. El problema, quiero ser claro, no está en desear cosas. Porque a veces la gente piensa que entonces desear es malo. No, desear no es malo. Desear lo permite el mismo Señor. Dice la palabra en primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice, todas las cosas me son ¿qué? Lícitas. Cuando habla de lícitas, todas esas cosas, habla de los deseos. Todo lo que tú deseas es bueno. Mas no todas convienen. No todos tus deseos son buenos. Dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, aquellos deseos. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, ahí el Señor está diciendo, mira, no es que el desear sea un pecado, no, desear no es un pecado. En sí mismo no es un pecado. El problema está en esto, mi amado. Si haces de ese deseo lo máximo para ti, si haces de ese deseo lo máximo para ti, si haces de ese deseo lo central en tus pensamientos, no sale de tu pensamiento, y cada día es más y más y más, y si haces de ese deseo la razón prioritaria de tus conversaciones, tú no puedes dejar de conversar si no lo estás nombrando cada rato. Y se vuelve algo obsesivo en tu vida. Algo que a todo momento estás ahí, lo tienes en tu mente, vas para un lado, vas para otro y en tu mente sigue. Y yo todo lo que hablo es con relación a eso y lo vuelvo lo máximo para mi vida. O cuando el hecho de no tener eso que tú deseas, te produce descontento. Por ejemplo, el no tener tal cosa que es lo que tú deseas te produce demasiado descontento, pero un descontento extremo, no que uno se ponga así tranquilo, sino que ya es algo que pasa a mayores. O cuando tú de pronto te irritas severamente por no tener eso, te enojas terriblemente por no tener eso, o te produce ansiedad incontrolable, no sabes qué hacer si no tienes eso. Mi amado, ahí estamos hablando de un ídolo. Ahí estamos hablando de un ídolo. Porque eso nos da un indicativo de que Dios no es suficiente para nosotros. Y necesitamos a eso. Porque ya realmente Dios no. Ahora, tú me dirás lo siguiente. Ay, tampoco, pastor, no exagere también con eso. Y mis amados, no es exagerar. Es una verdad. Todo comienza con algo pequeño, ¿o no? Miremos nomás cuando tenemos de pronto un afecto por una persona. Todo comienza con mirarla. Me encantó esa persona. Empecé a acercarme poco a poco, empezamos a dialogar. Al principio esa persona a lo mejor ni me puso cuidado. Pero empezamos a dialogar y poco a poco nosotros con eso empezamos a hablar con ella, empezamos a darle detalles. Cuando de un momento a otro ya empezamos a pensar ya demasiado en la persona, un ejemplo. Y entonces se vuelve una persona ya para nosotros indispensable, que tengo que estarla llamando, que tengo que estarle mandando un mensajito. Y con el tiempo termino diciéndole, oye, tú me gustas. Y entonces la persona dice, oye, tú también. ¿Novios? Bueno.
Y ahí se sigue, pero ¿cómo comenzó? De a poquitos. Pues la idolatría comienza exactamente igual, de a poquitos. Cuando nos demos cuenta, está tan enclavada en nuestro corazón que se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque el problema radica en que queremos nosotros a Dios, pero también queremos a otra persona o a otra cosa. Y tal vez tú me dirás, pero pastor, eso no es malo. No, eso no es malo. Lo malo es, ¿y cuánto más? Tú quieres a Dios, listo. Pero quieres otra cosa o quieres a otra persona, listo. Pero ¿cuánto quieres a la otra persona o a la otra cosa? ¿Y cuánto quieres a Dios? Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar. Amados, un ídolo suplanta a Dios. Un ídolo suplanta, un ídolo sustituye a Dios. Y miren esto que les voy a decir. Sustituye a Dios a tal punto que puede llevarte a acercarte a Dios. Ponle cuidado, que puede llegarte a acercarte a Dios, pero solo para usarlo como un simple instrumento que te provea tu deseo idolátrico. Tú te puedes acercar a Dios, pero solamente ¿para qué? Para que Dios te dé lo que tu deseo idolátrico quiere. Hablaba con alguien en estos días que me decía, pastor, estuve en una iglesia donde estaban cantando y en la canción se decía, es que yo amo a Dios por las bendiciones que Él me ha dado. Y toda la canción se fundamentaba en eso. Yo amo a Dios por las bendiciones que me ha dado. Y entonces uno se pone a pensar, ¿y si Dios no da una bendición, no lo amo? O sea, si Dios no te entrega lo que tú estás pidiendo por alguna razón, entonces lo dejas de amar. O sea, que tú buscas a Dios es para que Él te entregue lo que tú deseas. Y es ahí donde nosotros estamos cambiando. Y lamentablemente la teología de la prosperidad, que empezó a tocar poco a poco a muchísimas iglesias y que lamentablemente mucha gente sin querer queriendo cayó en eso, y aún hoy en día, aunque digan que no, están en eso, están cayendo en la idolatría. Porque están buscando a Dios solo para que me dé. Ah, sí, yo ofrendo o diezmo, ¿para qué? Sí, es cierto que Malaquías lo dice. Claro, es cierto que Malaquías dice que si nosotros somos fieles a Dios, Dios será fiel con nosotros. Pero usted tiene que aprender a que cuando yo amo a Dios y le entrego lo que Él quiere que yo le entregue, le dejo a Dios que decida lo que va a hacer conmigo. Eso no quiere decir que no puedo orar, que no puedo pedirle a Dios algo. Claro que lo puedo hacer. Pero que eso no se vuelva, hermano, que tu deseo idolátrico no se vuelva tan tremendo que tú solamente te acerques a Dios solo porque necesitas eso. Y si no lo tienes, entonces grave. Hay mucha gente, con todo respeto, pero a mí hay gente que me ha buscado para consejería, gente que no es de la iglesia. Y yo le he dicho con todo mi amor, pero le he dicho, mira, yo quiero que tú vayas a la iglesia. Y que cuando vayas a la iglesia, después del servicio, nos sentemos y hablemos. Ah, no, eso no. Entonces yo tampoco lo hago. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que cuando una persona necesita una consejería que no es de la iglesia, entre comillas, y llega aquí, la palabra empieza a tocar su corazón. Luego, cuando yo después vaya a hablar con esa persona, su corazón está preparado. Entonces eso lo he aprendido y por eso ahora lo hago. Y tal vez habrá gente que de pronto no le guste esto, me digan cosas, pero es real, mi amado. Porque hay mucha gente que cuando va a una consejería, quiere que uno le diga lo que ellos quieren escuchar. Y si uno le dice otra cosa, entonces se molestan. Y es ahí donde yo quiero decir, nosotros a veces buscamos a Dios para buscar o como un fin. Buscamos a Dios como un fin, como un medio para que Dios nos dé ese deseo idolátrico que tenemos. Y si no nos lo da, mejor ni vuelvo. Y es ahí donde yo tengo que empezar a conocerme. Santiago lo dice de la siguiente manera, Santiago 4, versículo 1 al 3, dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, o sea, de vuestros deseos, de vuestros anhelos, las cuales combaten en vuestros miembros?
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, dice ahí. Porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites, en vuestros deseos, en eso que usted anhela y en eso que usted desea. Hace muchos años atrás, cuando empecé yo en la universidad, yo decía, ay, yo quisiera llegar a la universidad en el carro y que todos me vieran en el carro. Y usted sabe que en nuestros países, yo lo digo por mi país, es difícil adquirir un carro. Aquí es más fácil, pero allá es muy difícil. Entonces uno decía, un chico que estaba hasta ahora empezando la universidad, pues si llegara en carro se sentía wow. Y por eso cuando mi papá me prestaba el carro para ir a la universidad, pues eso yo me sentía, mejor dicho. Y uno empezaba a soñar eso y eso se volvía a veces hasta algo bien contradictorio en uno mismo. Porque si ya mi papá no me prestaba el carro, entonces yo no quería ir. Y sin querer queriendo estaba cambiando. Déjala que está predicando conmigo. Nuestros ídolos, escúchame algo, nuestros ídolos son los que nos llevan a ver la vida de una manera diferente. De acuerdo al ídolo que usted tenga, usted va a ver la vida de una manera diferente. Y hoy se lo voy a demostrar a usted. Y eso a su vez, cuando usted ve la vida de una manera diferente, entonces le voy a decir algo, usted va a construir un estilo de vida distorsionado. Porque si usted ve la vida de una manera diferente, usted va a poner su estilo de vida de una manera distorsionada, porque no está observando lo que Dios quiere que usted observe. Por eso el Señor siempre dice, transformaos por medio de la renovación, o sea, cambiemos esto. Porque si no cambiamos esto, no vamos a avanzar. Porque si no cambiamos esto, nos vamos a detener. Y el Señor está pidiendo que hagamos un cambio. Ahora, estos ídolos con frecuencia son difíciles de destruir. Son difíciles. Ahora, ¿por qué? Porque cada vez que alguien, incluyendo a Dios, nos los llega a tocar, nos volvemos intolerables. Nos volvemos intolerables. Cuando los ídolos son cuestionados, cuando nuestros ídolos son enfrentados y confrontados, frecuentemente yo tiendo a ¿qué? A molestarme con la persona que me confronta, sea Dios o sea alguien, y tiendo a alejarme de la confrontación. Por eso cuando alguien está viviendo una vida X o Y, y llega la palabra, o llega y se sienta aquí en la iglesia, y de pronto sale una palabra tremenda, lo primero que dice, hey, me están echando a mí, pero lo que pasa es que está siendo confrontado por la vida que llevas, y entonces, no, se me está echando vainas, yo no vuelvo por allá. O si lee la Biblia y ve que en la Biblia dice una cantidad de cosas que siente que son para él, dice, mejor ni la leo. Porque siempre es así, cuando un ídolo es confrontado, cuando un ídolo es tocado, uno se resiente. Si con alguien que nos diga nos resentimos porque tocó esa fibra, con Dios es exactamente lo mismo, mi amado. Mis amados, usted y yo sabemos, por ejemplo, que adorar es más que cantar. Adorar realmente es entregar lo mejor de nosotros a Dios. Y eso es adorar. La gente a veces confunde adorar con venir aquí, alzar las manos y de pronto cerrar los ojos o llorar un rato, cosas por el estilo. No, adorar es un estilo de vida. Que también cuando venimos aquí adoramos de esa manera, claro que sí, pero adorar es un estilo ¿de qué? De vida, es una forma de vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros tenemos unos ídolos que tenemos guardados bajo 7 sellos. Que no queremos que nadie nos los toque. Que no queremos que nadie nos lo mire. Y tú me podías preguntar, tal vez, pastor, yo ni siquiera sé si tengo ídolos. Es más, yo no sé cuáles son mis ídolos. Porque siempre la idea es que cuando yo llego a Cristo, yo dejo los ídolos, pero confundimos esos ídolos. Yo coloqué en la imagen que coloqué para la predicación de hoy, coloqué unos ídolos de yeso, unas imágenes de yeso. Porque a veces la gente piensa en eso, pero los ídolos no siempre son eso. Los ídolos no siempre son los que cuando nosotros llegamos a un lugar y veíamos una estatua, no siempre los ídolos son así. Nosotros en nuestro corazón tenemos ídolos. Y yo quiero hoy hacer una serie de preguntas que usted la responda con Dios. Una serie de preguntas donde usted al responder esas preguntas, usted se va a dar cuenta si realmente hay ídolos en su vida o no las hay.
Y le aseguro en el nombre de Jesús que si usted hace esto a conciencia, usted va a averiguar qué ídolo realmente usted tiene en su corazón. Amén. Así que vamos a comenzar. Primera pregunta para identificar nuestros ídolos. ¿Estás dispuesto a pecar con tal de conseguir eso? O hagamos la pregunta de otra forma. ¿Qué es eso que no tienes y que lo anhelas de todo corazón y aún estarías dispuesto a pecar con tal de tenerlo? Y cuando yo hablo de eso en la pregunta, me refiero a una persona, a una propiedad, a una posesión, a una actividad, a una creencia, etc. ¿Qué es eso que tú estás dispuesto, como se dice, aún a pecar con tal de tenerlo? No me importa, yo lo quiero. Y no me importa si tengo que pecar, pero prefiero conseguirlo. Ponte a pensar por un momento. Ponte a pensar por un momento. Y digo que es un ídolo, porque estarías dispuesto a llegar hasta eso, o sea, hasta pecar para conseguirlo. ¿Te has puesto a pensar qué estás anhelando que estarías dispuesto a pecar para tenerlo? Y tal vez tú en este momento me puedes decir, no, pastor, yo no soy de eso. No, por eso te digo, examínate con Dios. Porque aquí es Dios y tú. Cuando yo estaba elaborando esta enseñanza, durante todas las 2 semanas que llevo haciendo el estudio, me hacía muchas preguntas. Y ayer yo inclusive, hablando con mi esposa, para darle redondez a esto, nos cuestionábamos cosas. Nos cuestionábamos. Y yo le hacía la pregunta lo mismo. ¿Qué harías tú? O sea, ¿hasta dónde llegarías tú por conseguir eso que tú anhelas? ¿Hasta pecar? Y créame que a veces uno se pone a pensar. Segunda pregunta. ¿Estoy dispuesto a pecar si pienso que voy a perder eso? O sea, la primera es, yo quiero eso. No me importa si peco para conseguirlo. Y la segunda es que yo ya lo tengo. No lo quiero perder. O sea, si yo no lo quiero perder, estoy dispuesto a pecar con tal de no perderlo. Piensa por un momento eso. ¿Qué cosas tienes tú, tal vez que eres capaz hasta de pecar con tal de no perder eso que tienes? Porque esa es la segunda pregunta. La primera es, ¿qué haría yo? ¿Qué anhelo yo tanto que sería capaz de pecar? Y es bueno que usted conteste usted solo esas preguntas. Allá, usted con Dios. Porque le aseguro que cuando usted conteste estas preguntas, de verdad, usted va a identificar de pronto eso. Tercera pregunta, porque ahí estamos hablando de un ídolo. Tercera pregunta. ¿Es eso lo que siento que le da sentido de valor y de importancia a mi vida? O sea, si no tengo eso, como que no me siento igual, como que no me siento el mismo o la misma, como que no me siento de valor o fuerte. Y eso sería un ídolo. Hay gente que me dice, es que si yo no tengo esa empresa, como que yo no me siento. Es que si yo no hago, es que si yo no tengo esa persona, como que yo no. Y tiene que ser uno honesto. Cuarta pregunta. Me irrito tan pronto alguien me habla negativamente acerca de eso. Me causa demasiada rabia. Y vuelvo a repetir, el eso puede ser una persona, una propiedad, una posesión, una actividad, una creencia, etc. Eso es un ídolo. Y aclaro lo siguiente, porque cuando yo le hacía esta pregunta a mi esposa, ella me decía, pero yo lo aclaro.
Si lógicamente se van a meter, con todo respeto, con mi mamita, o se van a meter con mi esposa, o se van a meter con mis hijos, ¿sí me hago entender? O con mi esposo o con mi esposa. Pero dígame esto, si la persona con la educación más grande, con el amor más grande, porque sabes tú que te ama de la forma más tremenda, te quiere decir, mira, te voy a decir algo, tu hijo está haciendo esto, se está comportando así, y eso puede ser un problema más adelante. Si tan pronto te diga eso, así sea de la forma más amorosa, sabiendo que te lo dicen por ti, y tú te irritas, y que usted ni me lo toque, usted ni me lo diga. O lo mismo con su esposo, o lo mismo con su esposo, o lo mismo con alguien, ojo, porque ahí ya hay un ídolo. ¿Y por qué? Se lo voy a clarificar con la misma palabra. Hoy voy a leerle a usted Lucas capítulo 14, versículo 26, y se lo voy a leer en 3 versiones, para que usted quede bien clarito. Una, otra más clara y una bien clara. Lucas capítulo 14, verso 26. Lucas 14, 26. Comienzo leyendo la Reina Valera 60, que es la que personalmente yo uso. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y ese es el término que como que no gusta, aborrece. Dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Ahora, le voy a leer el mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional. Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Y ahora se la voy a decir en la última versión, que es la versión muy tradicional que se usa, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Lucas 14, 26, en el diario, que Dios habla hoy, se llama esa Biblia. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Quién lo dice? No yo. Entonces pregúntate. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo amo a Dios realmente. Pero que Dios no interfiera con mi casa. Pero que Dios no interfiera con mi papá. Que Dios no interfiera con mi mamá. Que Dios no interfiera con mis hijos. Que Dios no interfiera. Entonces realmente tú no estás amando a Dios. Y tu familia se ha vuelto un ídolo. Porque tú puedes amar a tu familia y nadie dice que no. Hay que amarla, hay que honrarlas. Pero no puede nunca reemplazar el amor a Dios. Y se lo digo con toda autoridad, mi amado. Porque muchas veces estamos decididos a cambiar el amor de Dios por eso. Y tal vez tú me dirás, ay pastor, es que usted también. No, yo solamente cumplo con decir. La decisión de quién es tuya, no es más. Quinta pregunta para identificar nuestros ídolos. ¿Es eso lo que yo necesito para sentirme totalmente seguro? O sea, que si yo no tengo eso no me siento seguro. Un ejemplo, tú tienes una empresa, un negocio, un trabajo o estás trabajando y si tú no tienes eso no te sientes seguro. O si tú no tienes, con todo respeto lo digo, a esa mujer a tu lado o a ese hombre tú no te sientes seguro. Una cosa es amor y otra cosa es dependencia. Nosotros dependemos de Dios. Con eso no te estoy diciendo que ahora de aquí en adelante entonces te pongas diferente. No, lo que estoy diciendo es que evalúes tus relaciones. ¿Por qué? Porque acuérdese algo y me duele decirlo, pero tengo que decirlo. Lo que le cambia el lugar a Dios, Dios lo quita. Repito, lo que le cambia el lugar a Dios, Dios lo quita.
Me contaba un pastor que él amaba mucho a un hijo, mucho. Y cuando nació su hijo, el hijo se volvió todo para este pastor. Y él era el que estaba pendiente del hijo durante su primer año, era el que estaba pendiente, no dejaba que nadie lo cogiera, no dejaba que nadie lo tocara, él le compraba la ropa, él estaba trabajando cerca a donde estaba su hijo y entonces él salía en cualquier momento y a mirar al hijo y a todo, y el hijo, sin querer queriendo, se había vuelto realmente un ídolo para él. No dejaba que lo cogiera ni siquiera casi la mamá, no dejaba ni que lo cogieran ni siquiera casi sus abuelos, etcétera, 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 etcétera. Y él decía, y es real, decía eso él. Y un día su hijo enfermó, gravemente. Y no daban con la enfermedad que tenía. Y era un sufrimiento tremendo, contaba este pastor, era un sufrimiento tremendo para él y para su esposa. Y sufrían porque su hijo tan pequeñito y no daban con qué era y para el hospital. Y luego estaba un tiempo en el hospital y vuelve a sacar. Y estando en la casa otra vez fiebres tremendas a los niños. Usted sabe que tiene aquí como una respiradorcita que le llaman mollera creo que le llaman. Y eso le hacía aquí una cielo de la fiebre, se le embombaba todo eso. Terrible, terrible, terrible. Y llegó así durante mucho tiempo. Hasta que un día las cosas fueron tan tremendas, que ya no se aguantó mal. Y dice este pastor que él colocó al niño en la cama y dijo estas palabras, estando ahí su esposa: Señor, tú me entregaste a este niño, pero si tú te lo quieres llevar, llévatelo porque yo no quiero verlo más sufrir así. Y dice que de todo corazón lo entregó. Al otro día, el niño pareció perfecto. 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 Ahí se estaba hablando de un ídolo. Porque una cosa es amar, pero otra cosa es idolatrar. Yo por eso digo acá, usted a mí como su pastor o a nosotros como sus pastores, ámennos, hónrenos, respétennos, oren por nosotros, pero no idolatren, porque hay gente que ya idolatra. Hace unos días atrás, unos 15 días atrás, hablé con alguien, entonces esa persona me decía sobre un predicador. Ya murió un predicador, etcétera. Y entonces me decía, no, y es que esto. Entonces ya no me aguanté y le tuve que decir, mira, ¿tú sabías que este hombre que tú me estás contando decía esto y esto? Sí, claro. Pues mira lo que dice la Biblia. La Biblia no me dice eso. O sea que aún en la doctrina este hombre fallaba. Se me puso bravo, yo no sé qué, pero yo ya tuve que decirle, mira lo que la Biblia dice y mira lo que él predicaba. Dime una cosa, lo que él predicaba era lo mismo que la Biblia dice. No, pues no, pero es que era un gran... No, yo no estoy diciendo que no sea un gran hombre, pero doctrinalmente estaba mal. Y así pasa, hay mucha gente que llega a idolatrar a esta gente. Puede estarse equivocando. ¿Por qué creen ustedes que toda esa gente a veces sigue a una persona hasta la muerte? Y se matan con él. Porque cambia, el diablo es tan astuto que los envuelve y llegan a idolatrar a esa persona. Y por eso yo siempre les digo, mire, el día que usted se dé cuenta que aquí en esta iglesia nosotros estamos dando puras babosadas, nada de la palabra, salga corriendo. Pero hay mucha gente que aún estando en lugares donde saben que no se está dando la palabra como se debe dar, aún seguimos ahí. Ay, es que me siento tan bien con los amigos y con los hermanos. Y eso no es lo que realmente importa. Entonces ahí es donde está. Eso es lo que yo necesito para sentirme totalmente seguro. Sexta pregunta. ¿Estoy dispuesto a sacrificar relaciones con tal de perder eso? O sea, ¿estoy dispuesto a sacrificar la posición en un lugar o el estilo de vida que llevo o a un amigo? Y aclaro, sabiendo que todo lo anterior es de gran bendición. O sea, que no es una persona que me lleva al pecado, que no es una persona, sino es una persona que es de gran bendición. Y soy dispuesto a sacrificar eso para no perder esto otro. Porque muchas veces nosotros los seres humanos tenemos un problema. Los hombres a veces le decimos a una persona, oye, deje la amistad con esa señora, un ejemplo.
Pero nosotros sabemos que esa es una gran señora, que le da muy buenos consejos, que está muy pendiente, que es una bendición. Pero a mí se me dio la gana de decirle que no y punto. Y empezamos a volvernos de esa manera. Y entonces digo, ay, sí, para no tener problemas con mi esposa, entonces hago esto. No, tenemos que aún en los matrimonios, tenemos que hablar, tenemos que dialogar, pero usted no es propiedad como tal. Somos personas, nos amamos, pero no nos idolatramos, hermano. Perdón que esté hablando de esta manera, pero es hora de que nosotros entendamos que Dios quiere unos hijos conforme a su corazón. Conforme a su corazón. En otras palabras, estoy dispuesto a sacrificar todo, porque esa persona me dijo que lo tenía que hacer, sabiendo que eso es una gran, enorme bendición, que no nos está haciendo daño, sino que a esa persona se le dio, porque sí. Porque a veces uno quiere mostrar que uno es el que manda. Porque a veces uno quiere mostrar que es uno el que decide. A mí se me decidió y se me dio la gana que usted no se vista así, punto. Pero ¿por qué? Mira que estoy bien vestida. No, no y punto. Perdón si de pronto estoy hablando fuerte, pero tenemos que empezar a definir los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Hay mucha gente que lleva años. Yo le cuento algo y se lo digo hoy con Dios que me está escuchando. Yo perdí muchos muy buenos trabajos en Colombia. Porque llegué a idolatrar a un jefe que yo tenía. ¿Por qué? Porque fue un jefe que me abrió las puertas cuando yo hasta ahora estaba empezando en la universidad. Él me abrió las puertas, él me entregó, era el dueño de un colegio, él me entregó, entré como docente y al año siguiente ya era el coordinador, un joven como coordinador del colegio, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a tener, entre comillas, poder y todas esas cosas. Y entonces, porque él me entregó eso, y yo era casi el rector, el dueño casi de ese colegio, porque él nunca estaba. Entonces llegué al punto de pensar que el colegio era mío. Y me decía, me acuerdo tanto que hasta mi padre me decía, mi hijo, pero usted qué está haciendo ahí, oye, mira que usted, porque yo me iba desde temprano allá, eso que no hacía yo en ese colegio. Y después de mucho tiempo, que bendito sea el Señor, conocí al Señor Jesús, fue que me di cuenta que ese colegio se ha vuelto un ídolo para mí. Y que perdí cosas hermosas, trabajos mejores, haber avanzado, haber progresado en muchas otras cosas por amar ese lugar. Y yo salgo sin mentir, no estoy mintiendo, y sé que ahí me están viendo exalumnos míos. Salgo de ese lugar, 4 años después se acaba. Y entonces venía la pregunta. Sé que no era por mí, pero sé que yo le metía mucho a ese lugar, porque se ha vuelto para mí un ídolo. Y hay mucha gente que están en las mismas situaciones, porque piensan que es lo único que tienen, porque no es más. Y Dios les entrega cosas hermosas, preciosas, pero no la ven, porque la idolatría no los deja que vean. Y se estancan, mis amados. Y es ahí donde yo tengo que ser claro. Por eso les estoy mostrando, nosotros podemos llegar a encontrar nuestros ídolos, claro que sí. Y digo nosotros porque es la responsabilidad suya y mía, no es la responsabilidad de Dios. Dios ya ha venido mostrando, Dios ya ha venido diciendo, la responsabilidad es suya y mía de averiguar cuáles son los ídolos que nosotros tenemos. Esos ídolos nos están moviendo a tal punto que a veces los cambiamos por el Señor. Y el que a usted le ha dado todo, absolutamente todo lo que usted tiene, no es el ídolo, es Dios. Hoy usted está aquí, perdónenme lo que voy a decir, porque a Dios le plació que usted estuviera aquí. Me hablaba alguien que en estos días, y hay que orar mucho para los padres también, que hablaban estos días que un niño venía del colegio y lo atropelló un carro. Dígame, nosotros podemos venir manejando lo mejor posible, ser los mejores conductores, pasamos los exámenes allá en Pendón 10 sobre 10 y manejamos lo mejor,
pero usted no sabe cómo maneja el otro. ¿Sí o no? ¿Quién cree usted que es el que lo ha protegido? ¿Quién cree usted que lo ha sostenido? ¿Quién cree? ¿Su jefe? Aquel que cuando usted muera se consigue otro empleado porque necesita y usted pasa a ser un recuerdo. Y yo no con esto no estoy diciendo que usted tiene que dejar lo que está haciendo o que tiene que dejar de no ser excelente. No, tiene que ser excelente, pero por Dios, que eso no se vuelva un ídolo para usted. Que usted empiece a razonar de la manera en que Dios quiere que usted razone. Que sea la manera en que usted entienda eso. Escúcheme bien, mis amados. Nuestros ídolos son revelados por nuestro estilo de vida. Usted llega a conocer un ídolo suyo por su estilo de vida. O digámoslo de otra manera, nuestro estilo de vida revela dos cosas. Revela primero mis ídolos y revela cómo he concebido a Dios, o sea, cómo tengo a Dios en mi corazón. Porque eso revela su estilo de vida. Su estilo de vida muestra a la gente cuáles son sus ídolos y cómo usted tiene a Dios. Esto lo revela su estilo de vida. Y tal vez usted no se da cuenta, pero la gente que está a su lado lo empieza a notar. Lo empieza a notar. Y es ahí donde yo quiero que usted lo entienda. Nuestro estilo de vida revela nuestros ídolos y estos a su vez muestran la manera en que tenemos a nuestro Dios. Por ejemplo, un estilo de vida pecaminoso, o sea, cuando una persona lleva un estilo de vida pecaminoso, ¿qué revela? ¿Qué revela? Que no ha entendido que Dios es santo y que quiere que sus hijos sean santos. Por eso dice 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sabemos que somos humanos, sabemos que vamos a fallar, amén. Pero mientras dependa de usted, intente no hacerlo. Mientras dependa de usted, dice la palabra que mientras dependa de usted, trate de estar bien con todos. Que si los otros no están bien conmigo, listo, pero que yo no tenga problemas. Ay, pastor, que usted supiera, ¿no? Yo lo sé. Soy humano como usted y también tengo problemas y gente que de pronto no quisiera estar con él, pero eso no implica que yo no lo pueda saludar o decirle cómo estás y ya. Una cosa es que me la pase con él y otra cosa es que. Pero dice la palabra eso. Entonces, cuando usted lleva un estilo de vida o usted conoce a alguien que lleva un estilo de vida pecaminoso, y no estoy hablando del mundo, o sea, me refiero, no estoy hablando de la gente de afuera mejor, porque si no nos dicen extraterrestres, no, de la gente de afuera. De la gente que de pronto no conoce realmente a Dios o no adora a Dios. No estoy hablando de los que. De aquellos que dicen que adoran a Dios, de aquellos que dicen que leen la palabra, de aquellos que dicen que oran, de aquellos que dicen, por ejemplo, que vienen a la iglesia, de aquellos que, pero que llevan unas vidas realmente que no les importa pecar. Nosotros nos hemos acostumbrado a veces a eso. Vivimos de mentira en mentira. Vivimos de mentira. Vivimos eso. Y es ahí donde tenemos que cambiar. Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y como vuelvo a repetir, el Señor lo que está es que usted intente. ¿Sí o no? Si yo sé que hay una persona en mi trabajo del sexo opuesto que empieza a mandarme de pronto algunos mensajitos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Etcétera. Y yo sé que soy casado, que tengo mi esposa, y sé que eso puede dar pie, yo tengo que cuidarme de eso. Yo tengo que cuidarme de eso. Por eso mi mejor amigo y mi mejor amiga no puede ser del sexo contrario. Con todo respeto se lo digo, pero es la verdad. Y usted me puede decir, ay no, pastor, eso es mentira. Bueno, usted no llega a saber en qué momento esa amistad cambia. Usted no lo llega a saber. Y he tenido casos, he tenido consejerías de personas que dicen, pastor, yo no sé qué me pasó. Era una amiga mía, era una amiga. Pero un día me pasó un problema, llegamos a hablar con ella y terminamos.
Entonces el estilo de vida pecaminoso muestra que usted realmente no tiene a Dios como santo, y como usted no tiene a Dios como santo, pues usted no busca santificarse. ¿Me hago entender? Un estilo de vida materialista, o sea, que piense solo en lo material, revela cómo hemos conseguido a Dios. O sea, tenemos a Dios solo para que bendiga nuestros planes. Tengo a Dios solo para que bendiga mis planes. Para eso lo tengo. Y hay mucha gente en la vida cristiana que tiene a Dios solo para eso. Para que bendiga mis planes. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:10 dice: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Lucas 12:15 dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Hay gente que vive solamente para eso. Yo le digo con todo respeto algo, y no se ofendan, pero a veces, ¿para qué se necesitan 4 carros para una sola persona? Está motivando algo en él que se llama idolatría. Que tú me digas de pronto: es que pastor, tengo un sedán para verano y tengo un 4x4 para invierno. Listo, no hay problema. Pero ya cuando empiezan más, yo conozco gente que tiene carro tras carro y tras carro y tras carro, y a veces tienen más carros que... Y para nada, porque realmente ni los usan. Uy, pastor, usted está siendo envidioso. Estoy siendo real. Estoy siendo real, mi amado. Estoy siendo real. De verdad, alguien podría decir: no, pastor. Hay gente que me dice: no, pastor, por ejemplo, yo pongo todo en las manos de Dios, pastor. Eso sí, téngalo la firma. Yo todo en las manos de Dios. Pero la verdad es esta, y se la voy a decir. Yo pienso en un proyecto o en una idea que llega a mi mente o que yo quiero hacer. Yo lo pongo ahí. Después le doy forma a esa idea, miro los pros, miro los contra que creo, elaboro una misión, elaboro una visión de lo que yo quiero, y después, ya teniendo el proyecto así, voy a donde Dios y le digo: Señor, bendíceme esto. Porque muchas de las cosas, con perdón se lo digo, es así. Aquí tengo el proyecto listo, Señor, bendícemelo, porque es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? En vez de nosotros, por ejemplo, decir un día: Señor, ¿cuál es el proyecto en el cual quieres que yo trabaje? ¿Cuál? O Señor, ¿debo trabajar en ese proyecto que veo? ¿Debo hacerlo? Porque a veces usted quiere una cosa, pero el Señor le está mostrando otra, pero usted se le metió que fue eso. Y usted no sabe si lo otro es lo que mejor el Señor quiere para usted. Señor, ¿cuál sería el plan para ese proyecto que tú me estás colocando? ¿Cuáles serían los pasos? O decirle: Señor, ¿cuál es el mañana que tú tienes para mí? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mañana? Amados, yo quiero mostrarle un pasaje que nos puede ayudar a entender esto. Está en Deuteronomio capítulo 1, versículo 41. Deuteronomio 1:41 es el libro que en este momento estoy leyendo más profundamente. Dice el versículo 41: entonces respondisteis y me disteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os amonestáis y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. O sea, aquí vemos que Dios les había dicho algo a los israelitas. Pero perdónenme lo que voy a decir, pero a ellos no se les dio la gana obedecer. Ellos no, ellos quisieron hacer lo que ellos quisieron. Y cuando vio que el Señor se enojó, cuando vio que el Señor dijo: entonces le voy a quitar esto y voy a hacer esto y voy a hacer, entonces ya dijeron: no, espere un momentico, no, ya vamos a hacerlo, vamos a armar y vamos a ir a obedecer al Señor y vamos a ir a todo. O sea, después de que Dios se enojó y dijo lo que dijo a Moisés para ellos, entonces ellos sí reaccionaron y dijeron: no, lo vamos a hacer, vamos a ir. Pero mire lo que Dios les dice, verso 42. Y Jehová me dijo: diles,
le dijo a Moisés, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. El Señor les había dicho antes, ellos no obedecieron, el Señor tomó una decisión, después ellos se arrepintieron y dicen, sí, no, lo vamos a hacer. Y el Señor dijo, no lo hagan, porque yo ya no estoy con ustedes. Y si yo no estoy con ustedes, no les va a ir bien. Pero mira lo que ellos hicieron, versículo 43. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subiste al monte. ¿Y qué pasó? Verso 44 al 46. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seís hasta Orna. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. En otras palabras, los israelitas fueron sin que Dios les había dicho que fueron derrotados, fueron humillados, entonces fueron de Dios a buscar, ¡ay, Señor, no! ¿Y qué les pasó? Dice ahí la palabra que Dios no les ayudó, fueron humillados y se estancaron. Muchas veces Dios te ha dicho a ti muchas cosas, pero tú no le quieres hacer caso, y entonces después de un tiempo tú ves, oye, ¿qué pasa? Que me siento estancado, que como que no avanzo, que como que me siento en un círculo dando vueltas, que como que es que Dios te lo había dicho hace rato y tú no quieres hacer caso. Y dice que ellos fueron derrotados y humillados, hermano. Dios lo hace porque los ama, hasta un punto ya que como se dice, le sacó la piedra al Señor. Y fue cuando dijo el Señor, hagamos una cosa. Ustedes son rebeldes y ya me di cuenta de eso, pues Él ya lo sabe. Así que van a seguir dando vueltas por este desierto hasta que el último de ellos muera. Y voy a entrar con los hijos de ellos y con las dos familias de Josué y Caleb que sí me escucharon. Y la Biblia dice que solo con ellos y los nuevos entraron. Mis amados, el estilo de vida se caracteriza por las tomas de decisiones que usted tenga. Amado, un proyecto que usted tenga, que no haya sido orado, que no haya utilizado la palabra para buscar dirección, que no haya buscado un consejo espiritual, lo que está revelando es que usted es autosuficiente e independiente y que no necesita de Dios. Cuando usted vaya a laborar o cuando usted sienta algo, pídale a Dios dirección primero. Cuando usted sienta que hay que hacer tal cosa, mire, muchas veces usted hace cosas porque dice que tengo que hacerlas porque si no las hago no. Y cuando Dios te está hablando otras cosas. Es más, Dios te entrega bendiciones que tú ni siquiera has investigado sobre esas bendiciones que Dios tiene para usted. Si usted sigue en lo mismo. Cuando Dios tiene cosas tremendas para usted. Entonces la pregunta es, o realmente usted quiere a Dios o lo tiene como primer lugar, o realmente usted cree que es autosuficiente e independiente. Por eso es que yo digo que el estilo de vida revela los ídolos que usted tenga. Y no solo esto, sino revela de qué manera usted ha entendido a ese Dios que usted ama. Mis amados, literalmente la única razón por la que nosotros no amamos a Dios de la manera que Él espera es porque mi concepción o entendimiento de Dios no está donde Dios debe estar. No está. Por eso, con todo respeto, nosotros sacamos a veces tantos pretentos y tantas cosas para servir al Señor. Porque pensamos que estamos haciendo las cosas como debe ser y no nos damos cuenta que el Señor te ha venido llamando por un lado, te ha venido llamando por otro, Mire, en mis años, como le decía, en junio completé mis 30 años de ministerio. Y en mis 30 años de ministerio he tenido tanta gente que ha pasado por mi lado, que los he orientado y he visto tantas estrelladas en esta vida. Tantas estrelladas. Tremendas. ¿Por qué? Porque realmente no hemos dimensionado y porque nos hemos dejado dominar por los ídolos que tenemos dentro. Cuando usted empiece a poner a Dios en el lugar donde debe estar, usted va a empezar a amarlo de la manera en que Dios quiere ser amado. Dice Mateo 22:3, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, como tú lo amas, tu estilo de vida lo va a mostrar y se va a notar.
¿Qué estilo de vida llevas tú y qué le estás mostrando a la gente? Tarde o temprano, hoy se lo estoy diciendo, tarde o temprano, a cualquiera de nosotros que no estemos tratando o no estemos colocando a Dios en el lugar donde debe estar, mire, se nos va a notar y el Señor nos va a hablar. Y tal vez duela. Y usted dirá, pastor, no nos amenace. Yo no le estoy amenazando, le estoy diciendo lo que la Biblia dice y yo lo que no quiero es que pasemos por eso. Porque hemos aprendido en los años de ministerio, o uno aprende por humillación o aprende por revelación. ¿Por qué usted quiere aprender? ¿Por humillación o por revelación? Yo quiero aprender por revelación. Y lo hemos predicado muchas veces. Jonás aprendió por humillación lo que podía haber aprendido por revelación. Que no pasemos eso. Entonces termino con estas preguntas. ¿Qué le estamos dando a Dios? Piensa por una vez. Hace 8 días decíamos, con todo respeto lo decíamos. Sé que hay gente que está enferma, gloria a Dios, pero también tengo que ser honesto. Sé que hay gente que porque llovió les dio pereza. Por eso los bendigo a ustedes. Y usted dirá, pastor, ¿se enojó? No, es que yo ya tengo muchos años. En Colombia era igual, esto no es de solamente acá. Pero ¿cómo se sentirá usted que tiene ese fuego ardiente de buscar al Señor y llueve como hoy? Y entonces nosotros llamamos, como los pastores los llamamos acá, usted nos mandó el texto al grupo, hoy no hay servicio porque llovió. No, si realmente hay momentos que usted aquí sabe, hay momentos que no es de bendición salir, créame que nosotros lo hemos visto en tiempos anteriores y lo hemos hecho, porque vemos que no es prudente y algún accidente de alguien tenemos que saberlo, pero cuando se puede es donde uno lo hace. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Le estamos dando tiempo? ¿Qué le estamos? Segundo, ¿cómo se lo estamos dando? Tercero, ¿qué ídolos están impidiendo que le demos a Dios lo que Él espera? ¿Qué? Mi amado, Dios le ha dado lo que usted tiene. Y quiere darle más, se lo aseguro. Porque Dios es bueno. ¿Qué papá no quiere darle algo bueno a sus hijos? Si aquí hay alguien así, dígame y lo ministramos. Pero yo estoy seguro que usted siempre quiere darle lo mejor. Pero por darle lo mejor, no cambia a Dios. Cierre sus ojos, por favor.